Hola, mi nombre es María Magallanes y en el marco de la asignatura de ergonomía vamos a abordar el tema hoy de principios de la ergonomía en los lugares de trabajo, adaptado a la normativa legal venezolana. En el marco normativo venezolano existe la Comisión Venezolana de Normas Industriales, o mejor conocida como COVENIN. Estas normas establecen el conjunto de estándares y requisitos mínimos que deben cumplir los productos y procesos en Venezuela para garantizar su calidad y seguridad. Estas normas son elaboradas y aprobadas por el Servicio Nacional de Normalización, Metrología y Calidad, o mejor conocido como CENCAMER. Una de las normas que representa gran interés para el tema de la ergonomía es la norma Covenin 227391, la cual establece los principios de ergonomía en los lugares de trabajo. Esta norma establece los principios que deben considerarse como fundamentales al momento de diseñar y organizar los ambientes de trabajo en Venezuela. Su objetivo principal es adaptar el trabajo a las capacidades y limitaciones de los trabajadores, promoviendo de esta manera la salud, la seguridad y la eficiencia. En la norma se establece una clara definición de lo que es el espacio de trabajo, entendiéndose como el volumen espacial que es asignado a una o varias personas en el sistema de trabajo para cumplir con la labor que se le ha encomendado. En este sentido, el espacio de trabajo debe ser adaptado a las necesidades y preferencias individuales de cada trabajador, lo que permita optimizar su productividad y bienestar. El espacio de trabajo en este caso significa el lugar físico o digital donde se realiza el trabajo, lo que puede incluir el escritorio, la oficina, el taller o incluso el hogar en el caso del trabajo remoto. En cuanto a los medios de trabajo, la norma Covenin 227391 establece que los medios de trabajo son aquellas herramientas, máquinas, vehículos, artefactos, muebles, instalaciones y otros elementos materiales del sistema de trabajo. En este caso, la elección y el uso adecuado de los medios de trabajo son importantes para la seguridad y la salud de los trabajadores. En cuanto a la concepción del espacio y los medios de trabajo, esto implica diseñar un entorno laboral que sea seguro, cómodo, funcional y que facilite la realización del trabajo, lo que implica precisamente la aplicación de las normas Covenin en relación a los principios de ergonomía en los lugares de trabajo. Entre los principios rectores que destaca la norma con respecto a la concepción del espacio de trabajo y de los medios de trabajo, está en función de las medidas corporales. Esto es que el espacio y los medios de trabajo deben ser concebidos teniendo en cuenta el proceso de trabajo y en función de las medidas del cuerpo. Es decir, que el espacio de trabajo debe estar adaptado al hombre o al ser humano que está ejerciendo su función laboral. En estos casos influye la altura de trabajo, que debe estar adaptada a las dimensiones corporales del trabajador y a la naturaleza del trabajo por efectuar. El asiento que utiliza el trabajador debe estar adaptado a sus características anatómicas y fisiológicas. Debe además preverse un espacio suficiente para los movimientos del cuerpo, en particular de la cabeza, los brazos, las manos, las piernas y los pies. Además de ello, los instrumentos de mando deben estar situados en la zona de alcance funcional para el trabajador. También estos principios se basan en función de las posturas, los esfuerzos musculares y los movimientos corporales. En este caso, el trabajo debe concebirse evitando cualquier obligación inútil o excesiva de los músculos, las articulaciones, los ligamentos o los aparatos circulatorios y respiratorios. Los esfuerzos musculares empleados además deben situarse dentro de los límites fisiológicos satisfactorios para el trabajador, y los movimientos corporales deben seguir un ritmo natural. Las posturas, los esfuerzos musculares y los movimientos deben estar en esencia armonizados entre ellos para que no afecten la salud del trabajador. Otro aspecto a tomar en cuenta en la concepción del espacio y los medios de trabajo son los medios de señalización y de representación, así como los instrumentos de mando que son utilizados por el trabajador.
En este caso, los medios de señalización y de representación deben ser escogidos, concebidos y dispuestos de modo que sean compatibles con las características de la percepción humana. En particular, la naturaleza y el número de señales y de dispositivos de información deben ser compatibles con las características de la información requerida. Para asegurar una buena identificación de la información, cuando son dispositivos muy numerosos, estos deben estar dispuestos en un espacio que proporcione una orientación segura y clara y rápida para los trabajadores. Es decir, que deben ser entendibles. En el caso de los instrumentos de mando, estos deben ser seleccionados, concebidos y dispuestos de manera que sean compatibles con las características de la parte del cuerpo encargada de accionarlo. Es decir, se deben tener en cuenta las exigencias propias de destreza, precisión, rapidez y fuerza de los trabajadores. Otro principio rector que reseña la norma está relacionado con el ambiente de trabajo, entendiéndose como tal al conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos, sociales y culturales que rodean a una persona en el interior de su espacio de trabajo. En cuanto a su concepción, el ambiente de trabajo se basa en diferentes formas, tales como la dimensión del local, que debe ser adecuado al el desempeño que va a realizar el trabajador. La renovación del aire que circula dentro de ese ambiente de trabajo debe ajustarse en función de ciertos factores. Por ejemplo, el número de personas que están en el local donde se elabora, la intensidad del trabajo físico efectuado, el desprendimiento de contaminantes en el local si los hay, así como las instalaciones consumidoras de oxígeno o las condiciones térmicas. El ambiente térmico en el puesto de trabajo además debe adaptarse a las condiciones climáticas locales, teniendo especialmente en cuenta la temperatura del aire, la humedad, la velocidad o la radiación térmica que pueda existir en ese ambiente de trabajo, así como la intensidad del trabajo físico efectuado y la indumentaria de los medios de trabajo y de los medios de protección particulares que utilice cada trabajador. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es la iluminación, la cual debe asegurar una percepción visual óptima para la actividad que se esté llevando a cabo, tomando en cuenta especialmente factores como el nivel, color, distribución de la luz, la ausencia de deslumbramiento y de reflejo molesto, así como el contraste entre la luminiscencia y el color que existe en ese ambiente de trabajo. Otra de los aspectos es la escogencia de colores de local y medios de trabajo según la luminiscencia. Es decir, que estos efectos de la luz tengan sobre la repartición de las luminiscencias, sobre la estructura y la calidad del espacio visual, así como sobre la percepción de los colores de seguridad. Otro aspecto a tomar en cuenta según estos principios rectores es el ambiente sonoro de trabajo, el cual debe ser tal en el que se eviten los efectos nocivos o molestos del ruido, incluidos los de las fuentes exteriores, tomando en cuenta especialmente factores como el nivel sonoro, el espectro de frecuencia, la repartición cronológica, la percepción de señales acústicas, la inteligibilidad de las palabras. Entre otros aspectos, también deben tomarse en cuenta las vibraciones y los choques mecánicos transmitidos al hombre, los cuales no deben alcanzar niveles que causen daños corporales o reacciones físico-patológicas que perturben al trabajador. Se debe evitar también la exposición de los trabajadores a materias peligrosas o a radiaciones nocivas y en el caso de trabajo en el exterior, se deben proveer medios apropiados de protección contra la intemperie. Ahora bien, en cuanto a la concepción de los procesos de trabajo, definimos entonces lo que implica un proceso de trabajo, que en este caso la norma lo establece como la sucesión en el tiempo y en el espacio de la acción conjunta del hombre, de los medios de trabajo, de los materiales, de la energía y de la información en el sistema de trabajo a nivel global. En este caso, la concepción de los procesos de trabajo involucran 6 aspectos fundamentales, que son la ejecución de labores sucesivas
por un mismo trabajador. En este caso, debe garantizarse que la salud y seguridad de los trabajadores esté protegida, de manera de contribuir a su bienestar y favorecer el cumplimiento de las labores, evitando esfuerzos demasiado fuertes o demasiado débiles. Los trabajos repetitivos realizados por un mismo trabajador pueden llegar a afectarlo, por lo que la recomendación, según las normas, es que en vez de que sean efectuados por un solo trabajador, se haga por distintos trabajadores, ampliando de esta forma las labores que se tienen en el lugar de trabajo. También ocurre como principio rector la ejecución de labores sucesivas por un mismo trabajador, pero en este caso en distintas funciones. Es decir, un trabajador que pertenece a un área, pero que es designado para cumplir diferentes funciones y que además tienden a ser repetitivas. Por ejemplo, operaciones de montaje seguidas por el control inmediato de calidad del trabajo, por el autor del montaje y reparación de los defectos eventuales. Esto es lo que se denomina un enriquecimiento de las labores, el cual no debería ser ejecutada por un solo trabajador, sino que estas actividades puedan ser también ampliadas hacia otros trabajadores, de manera que no se sature de forma corporal, física, a los trabajadores con la repetición de labores. Otra de las concepciones a tomar en cuenta es el cambio de actividad o rotación de trabajadores, rotación que además debe ser voluntaria según, por supuesto, las capacidades de cada trabajador y la autonomía que tenga para el ejercicio de cada labor. Las pausas laborales también tienen que ser tomadas en cuenta relacionadas con el tiempo de descanso que debe tener el trabajador para evitar el agotamiento tanto físico como mental. Además, debe tomarse en cuenta la capacidad de trabajo que tiene cada trabajador, porque cada individuo pues tiene su diferenciación en cuanto a edad y en cuanto a conocimientos. Y otra de las concepciones de los procesos de trabajo que debe tomarse en cuenta a la hora de organizar una jornada laboral por parte de las empresas es la necesidad de expansión de personal. No siempre se debe trabajar con el menor cantidad de trabajadores que pueda afectar precisamente su salud física. En esencia, aunque la norma Covenin 227391 no detalla a los aspectos específicos de cómo debe establecerse un ambiente de trabajo en términos de iluminación, ruido, temperatura, sí sienta las bases para un diseño ergonómico que influye directamente en estas condiciones. En este caso, los principios claves que aborda la norma y que impactan al ambiente de trabajo incluyen procesos de adaptabilidad del diseño del lugar de trabajo, las herramientas y los equipos que deben ser adaptables a las diferentes características antropométricas y necesidades de los trabajadores. Además, se debe tomar como principio clave el confort, tanto físico y mental del trabajador, minimizando de esa manera la fatiga y el estrés que puede ser causado por la situación laboral. El diseño además debe prever medidas de seguridad o prevención de riesgo de accidentes y lesiones. Debe además ser a nivel ergonómico eficiente, buscando de esta manera optimizar la interacción entre el trabajador y el sistema de trabajo para mejorar la productividad. Debe tomar además en cuenta las consideraciones de las capacidades humanas, es decir, que la empresa al momento de diseñar el ambiente o el sistema de trabajo debe tener en cuenta las capacidades cognitivas, sensoriales y físicas del trabajador o de los trabajadores, lo que puede influir en la forma en que se presenta la información, la complejidad de las tareas y las demandas físicas de cada uno de los puestos de trabajo. En, En esencia, la aplicación de los principios ergonómicos establecidos en esta norma Covenin tienen un impacto significativo en la creación de un ambiente de trabajo adecuado y confortable, tanto para la empresa, para su productividad, como para la salud y seguridad de los trabajadores.